La Alhambra en origen fue una pequeña fortaleza construida en el siglo IX en la cima de la Sabica, transformada en el siglo XI por los reyes nazaríes y convertida finalmente a partir de 1238 en residencia real de los reyes nazaritas de Granada. Los materiales utilizados en la construcción de las torres y murallas de la Alhambra son fundamentalmente el tapial, pero además también utilizaban material pétreo tomado de otros edificios antiguos ya en desuso o ladrillos que ellos solían hacer en la zona de los Ojíjares. Los ladrillos eran fundamentalmente utilizados para construcciones más formales como arcos o pilares, encuadres de puertas o de ventanas, escaleras o bóvedas de cualquier tipo. Las torres de la Alhambra son muy variadas, casi no hay dos torres idénticas debido a que se construyeron en épocas diferentes y con fines diferentes también. Por ejemplo, hay torres que protegen puertas, hay torres calajurras, es decir, palacios, hay torres cubas que albergan grandes salones, hay torres viviendas, hay diferentes tipos. Tras la Reconquista, los reyes católicos decidieron adaptar la fortaleza de la Alhambra, además construyeron fosos secos en torno a ellos y toda serie de sistemas defensivos desconocidos hasta esa época, convirtiendo la Alhambra hacia 1495 en la fortaleza mejor adaptada a la guerra pirbalística de toda Europa. Con la llegada de Carlos V se decide también readaptar sus murallas, construyendo grandes bastiones como los que aparecen en el Adarve Nuevo o el llamado Cubo de la Alhambra, que aunque se planea en la época de Carlos V, se va a construir en la época de Felipe II. Con el tiempo, en especial tras la expulsión de los moriscos, la fortaleza de la Alhambra pierde en importancia. Se sigue manteniendo por ser la Alhambra aún la residencia del capitán general del reino y por el hecho de que se necesita un lugar para refugiarse, pero la Alhambra comienza a convertirse en una especie de cadáver poliorcético olvidada y abandonada, y la única misión que se tiene es la de proteger y mantener lo existente para mantener el recinto de murallas completo y protegido al interior de la Alhambra. La Alhambra vuelve a revivir en la época napoleónica, aunque por un muy poco tiempo, durante 2 años solamente, de 1810 a 1812, se vuelven a construir grandes baterías artilleras, pero ese sueño se acaba el 17 de septiembre de 1812, cuando los franceses abandonan la Alhambra y antes de irse hacen volar todas las baterías que habían construido y paralelo a ello pues acaban con una gran cantidad de torres nazaríes y murallas e incluso los palacios y edificaciones que habían en su entorno. Desde entonces la Alhambra se queda abierta, desprotegida, y va a ser una labor de casi 100 años encabezada por los arquitectos fundamentales de la Alhambra, Mariano Contreras, Modesto Cendolla y, como no, Leopoldo Torres Balbás, los que conseguirán 100 años más tarde volver a cerrar de nuevo el entorno de la Alhambra.